antes, El fin, suicidio, escritura y experiencia en Chile, siglo XIX-XX. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos y a todas por estar acá, la paciencia y sé lo difícil que es el último día de algunas tardes del seminario. Cuando a mí me llegó la convocatoria a este seminario, me pareció que era el único lugar en el mundo donde tendría la oportunidad de dar cuenta de un proceso de investigación que fue muy lateral, fue muy periférico, estrictamente periférico. En mi propia formación como historiador, un proceso de investigación que yo llevé a cabo hace 15 años atrás, cuando era un joven investigador, y que quedó de alguna forma plasmado en un libro que nunca se editó. Quedó el manuscrito, nunca me animé finalmente a llevarlo a alguna editorial ni nada. Ese libro, ese manuscrito, contenía cerca de 100 cartas encontradas en archivos judiciales entre la primera parte del siglo XIX y la primera parte del siglo XX en distintos lugares de Chile. Expedientes levantados con motivo de la ocurrencia de un suicidio o un intento de suicidio. La primera vez que me encontré con uno de esos documentos, una de esas cartas, me embargó el pudor y me dije a mí mismo: nunca voy a trabajar con este tipo de material. Me pareció que era una intromisión, me pareció que era una suerte de morbosidad y de, ¿cómo decirlo?, ¿no?, de fijoneo historiográfico. Mi trabajo me lo permitía, pero me resistí a hacerlo. Pero como a tantas cosas, terminé rindiéndome al interés que ello me representaba. Y ese interés se vio reforzado hace unos años atrás, al momento de acercarme teóricamente a dos problemas esenciales. Uno, el problema de la experiencia y cómo se puede conceptualizar y cómo ha sido conceptualizada la experiencia desde una perspectiva historiográfica. Y en segundo lugar, el problema de la interpretación, el problema de la hermenéutica. ¿Qué se puede hacer con un tipo de texto de esta naturaleza? Por lo tanto, cuando me llegó la convocatoria hace un año y medio atrás a este seminario, me dije: vaya, por fin hay un lugar en donde nos vamos a reunir a hablar sobre textos, no sobre cosas que pasaron, por decirlo así, sino que sobre textos. Y encontré que eran estos fragmentos, estas cartas, merecían, por lo tanto, ser presentadas en un auditorio así. Hay que advertirlo, las cartas que han sido recopiladas no dan cuenta de todos los suicidios cometidos. No tengo idea cuál será el porcentaje de suicidas que dejan cartas y cuáles no tuve nunca ni tengo ahora la intención de transformarme en un suicidólogo, de dedicarme sistemáticamente. Claro, tuve que leer a Durkheim, evidente, porque es como hay que regla del oficio, ¿no? Pero al final no es eso lo que motivaba mi interés. Entonces, les quiero proponer hacer dos cosas, ¿no? En primer lugar, tratar de descubrir qué hay en los textos, y en segundo lugar, hacer una brevísima presentación de los textos de estas cartas en tanto objeto, ¿no? O sea, por decirlo así, en primer lugar, qué contenido puede destilarse, qué información puede destilarse de este tipo de tan particular de fragmentos, y en segundo lugar, mirarlos como objeto. Es quizás lo más evidente que hay en estos textos. Fundamentalmente hay relaciones de género. La lectura, yo mismo la entendí desde un inicio así, ¿no? La lectura evidencia con todo su dramatismo, todo su límite, relaciones entre hombres y mujeres, marcadas por la afectividad, por el fracaso, por el desengaño, por el abandono. ¿Qué más hay? Hay amistad. Son textos
a veces muy sentido, de un amigo a otro. Una amistad además puesta en un lugar muy, muy específico, que es cuando el suicida, la suicida, delega las últimas funciones, ¿no?, en aquel o en aquella que considera su más cercano. ¿Qué hay en estos textos? Hay enfermedad, hay dolor, hay agonía, pero física, ¿no? Quiero resaltarlo al final, ¿no? Pero hay mucho cuerpo, ¿no? Son textos que en su naturaleza fragmentaria traen consigo una dimensión somática, ¿no? Una dimensión del dolor corporal, de la enfermedad. Hay locura, evidentemente, hay un juicio singular sobre las cosas. Hay una noción o unas nociones de honor que alguien podría vincular a algún tipo de mentalidad o de atmósfera de época, muy del cambio de siglo, ¿no?, del 19 al 20, un honor vinculado a la honestidad, al juicio público sobre las propias acciones, al valor del trabajo y por lo tanto la evaluación al desempeño en el trabajo. Hay, y si tenemos tiempo, son justamente las que me gustaría poder leerlas, ¿no?, pero hay una muy específica, muy excepcional noción de martirio, en términos de que tenemos casos, ¿no?, de gente que acaba con su propia vida como forma de testimoniar la crisis, la podredumbre del mundo que les rodea. Hay xenofobia, es decir, hay una percepción de sentirse rechazado por pertenecer a un grupo étnico distinto. El caso puntual de un ciudadano chino que decide acabar con su vida porque va a ser expulsado durante una campaña de depuración que hubo contra los chinos, ¿no?, durante la década del 20 en Chile. Hay como una marca particularmente visible, hay muchas prostitutas que se suicidan en el marco de su oficio, de su forzado oficio muchas veces. Están todas las edades, están muchas nacionalidades, están todas las clases sociales. Predomina un par de procedimientos fundamentales. Estamos en la última parte del 19, ¿no?, y principio del 20. El procedimiento fundamental es el de cerrajarse un tiro en la sien, aunque el veneno tiene también mucho protagonismo, particularmente en las mujeres. ¿Qué hay en estos textos? Y es quizás lo más, ayer no está lamentablemente hoy día, pero ayer Teresa, al hablar de un militar español, ¿no?, decía que ella no había podido no compadecerse frente a los documentos. Lo dijo así, ¿no?, y a mí me vino muy bien, porque es justamente lo que me pasa a mí, digamos, de que la sensación física que transmite el documento es muy fuerte. ¿Por qué? Y quiero llegar al último punto de esta sección. Porque lo que hay, no en la carta ya, sino que en el contexto documental que rodea la carta, que es el expediente judicial, lo que hay es un afán de explicación. Es tratar de encontrar una razón que explique por qué el sujeto en cuestión decidió terminar con su vida. Entonces, se produce ahí algo que, insisto, metodológicamente puede ser interesante, ¿no? Se produce ahí un entramado de versiones entre los más cercanos, los testigos, los expertos, los peritos, los forenses, etc. En el fondo parecieran todos preguntarse, y cito en este caso, ¿no?, el texto que recién publicado hace poco por José Emilio Urúa y Nicolás Yatowski en Argentina, cómo sucedieron estas cosas. En torno al suicida queda finalmente una comunidad, por general muy pequeña, ¿no?, muy reducida, en una familia, un entorno laboral, una oficina salitrera, una fábrica, que a preguntar cómo sucedió esto, por qué, qué hizo que llevara a alguien a hacer esto. Sin buscar, sin pretender, insisto, ningún tipo de explicación, si uno toma, y era, insisto, la oportunidad esta de hacerlo, si uno toma los textos, estas cartas de suicida,
como textos, como objetos. Encuentra 3 o 4 cosas que, insisto, creo que este era el único lugar en el mundo donde se podían transmitir. En primer lugar, al leer las cartas, lo que encontramos fundamentalmente, mayoritariamente, es la oralidad, es decir, el gesto de la escritura como un gesto forzoso, como un gesto que no es habitual. Cuando uno lee las cartas y se da cuenta de su ortografía, son cartas escritas por quienes escriben como hablan, o mejor, escriben como escuchan. Entonces, por lo tanto, la instancia límite de la carta suicida en muchas ocasiones representa o contiene, ¿no?, un uso, por decirlo así, forzado de la escritura, de una escritura de mala gana, ¿no?, una escritura, insisto, que no es sencilla. Hay otros que sí, hay otros que ordenan y que están, o sea, hay gente que escribe pequeñas obritas, digamos, en su carta de suicida, con ciertas reglas de género, ¿no? Pero el común están están redactadas como se habla, como se escucha. En varias ocasiones nos encontramos también con la necesidad de la traducción. ¿Por qué? Porque es una cantidad, es indicativa, ¿no? Pero una cantidad importante de migrantes, de viajeros, de gente de paso, ¿no?, que termina dándose un tiro o envenenándose en un barco, en un puerto, en un hotel. Y por lo tanto, el caso extremo es el caso del chino, ¿no?, que requiere todo un ejercicio profesional de traducción para lograr hacer comprensible qué es lo que se quiso dejar ahí, con todas las trampas, ¿no?, que toda traducción tiene. Los textos como objetos contienen además un componente de violencia que se deja traducir muy bien, o que se representa muy bien en muchos de los trazos con los que están redactadas las cartas. Son trazos acelerados, apresurados, insisto, muchas veces forzados, de quien o tiene una letra muy infantil o no ejercita permanentemente la escritura. El objeto mismo del papel muchas veces transmite violencia, porque son hojas arrancadas, son papeles que cumplen otra función, un periódico, una tapa de un libro, una boleta de compraventa, que son transformados, insisto, en este tránsito forzoso, ¿no?, son transformados en escritura. Del mismo modo, de forma minoritaria, pero también tendremos cartas que son ejercicios de estilo, que están tremendamente ordenadas, que demuestran una predisposición, una tranquilidad, una serenidad frente a la decisión tomada. Tenemos algunos casos en donde se atestigua, ¿no?, que la carta estuvo 3 meses guardada, que fue compuesta y estuvo 3 meses guardada antes del evento. Para ir cerrando, quiero marcar algunas evidencias de lo que técnicamente podríamos denominar el contenido performativo de estos textos. Ya no solo leerlos como objetos, sino que además tratar de entender su función. Permítanme citar 6 ejemplos, ¿no? Un hombre que se trató de envenenar una mujer, que se trata de envenenar en 1926, escribe en el borde de su carta de despedida, escribe dirigida a quien la había adoptado como madre sustituta, le dice: no rompa nunca este papel porque así siempre me recordará. Le asigna una función a este trozo de papel. Un segundo ejemplo, ¿no? Un hombre de 62 años, viudo, bombero, que deja 3 cartas, se mata en 1930, y las 3 cartas están enmarcadas con una filigrana negra. O sea, son pequeñas hojas muy ordenadas, redactadas con todo cuidado y además dotadas de una suerte de listón de luto, ¿no?, de un borde de luto preparado para la despedida. En tercer lugar, alguien que dice: quiero que se publique en los diarios. Cuarto lugar, un porcentaje significativo de la muestra, ¿no?, de este conjunto de cartas, dedica una parte muy importante de su redacción a cerrar cuentas, a pagar deudas, a distribuir bienes.
es decir, una función testamentaria, ¿no? Tremenda y testamentaria, insisto, de acuerdo, ¿no? De esto me pertenece, esto lo voy a derivar. Un quinto ejemplo, cuando dice, al final, quizá una carta a un joven de 16 años que se autoelimina, dice: deseo que publiques que es por ella, e indica un nombre, pero claramente la carta está dirigida a un varón, es decir, quiere que se diga que él se mata por una mujer, cuando en realidad lo que lo atormenta es una relación con un hombre, de una persona de su mismo sexo. Finalmente, alguien, un trabajador, un obrero, ¿no? Que se considera, juzga que el vicio del juego lo ha empobrecido y lo ha llevado a matarse, suplica en su carta, dice que se publique su carta, donde, insisto, responsabiliza al vicio del juego de su muerte, dice que se publique en La Voz del Obrero, en el periódico obrero de la localidad. Entonces, insisto, ahí puede analizarse un componente de naturaleza performativa. Teóricamente, y no sé si me queda tiempo. Quedan 5 minutos. Perfecto. Por lo menos. Teóricamente, la referencia que más sentido, que me ha permitido, insisto, 15 años después, darle sentido a este tipo de descripción, la he tomado de el filólogo, ¿no? Alemán Hans Ulrich Bummler, autor muy prolífico, muy variado, muy difícil de clasificar, ¿no? Y que afortunadamente ha sido sistemáticamente traducido por la Universidad Iberoamericana de México. Bummler tiene un librito que para esta discusión aparece como tremendamente pertinente. Se llama Producción de Presencia, y en donde se pregunta por el efecto de presencia, es decir, cómo es posible, cuáles son las herramientas, los caminos para comprender el pasado sin la mediación interpretativa. Es decir, Bummler se plantea la necesidad en la era del signo, la era del signo, la era de la interpretación, la era de la sobreinterpretación, de cómo volver a aquellos efectos de presencia, aquellos signos aquellos elementos de presencia que podrían estar antes de la interpretación. Y en ese sentido, y yo sé que es una discusión muy larga y que podríamos darla y uno no tiene que estar de acuerdo con todas las proposiciones que se hacen, pero hay al menos tres elementos, hay más, pero al menos tres elementos que me han permitido, insisto, darle sentido a estos documentos fragmentarios. En primer lugar, él dice: lo que la presencia nos recuerda es, siempre muy animado por Heidegger, ¿no? Dice, lo que la presencia nos recuerda es la cosidad de la existencia, es la naturaleza de las cosas, de que estamos rodeados y somos en gran medida gracias a cosas. ¿Y por qué digo esto? Porque mucha de la información, de la información que está presente en las cartas, habla de las cosas, no habla salvo esta excepcionalidad, ¿no?, del delirio místico que termina en el suicidio. Habla de cosas, de deudas, de enfermedades, del cuerpo, obliga, por decirlo así, a retroceder ante el ánimo de interpretación. Bummler trabaja, ¿no?, sobre la noción de a la mano, ¿no?, que Heidegger había elaborado, la idea del mundo que tenemos a la mano, que tenemos en la proximidad, es el mundo que nos da sentido. En segundo lugar, hay un concepto tremendamente interesante que Bummler recoge, que es el de la temporalidad extrema. ¿En términos de qué? De que hay fenómenos como estos que se hacen visibles, que aparecen solo al desaparecer. Es decir, una de las características que tendrían ciertos gestos, ciertos eventos del pasado, es que solo su ausencia es lo que les da existencia, no están ahí para siempre, no son monumentos, sino que son esporádicos, ¿no?, son fugaces. En ese sentido
el gesto de la muerte voluntaria evidentemente califica, ¿no?, en esta temporalidad extrema. Y finalmente que la categoría más usada, que ha sido visitada más por otros autores, pienso fundamentalmente en Franklin Anselmi, el concepto de epifanía, ¿no?, esta idea de que hay eventos en el pasado que vuelven a aparecer, por decirlo así, que se nos ponen frente sin necesidad de convocarlos, sin la mediación de algún aparato, ¿no?, sino que, o algún instrumento de interpretación, sino que, y por eso iniciaba, ¿no?, la propuesta, la presentación con esta idea del rubor, ¿no?, de que parecieran contener dentro de sí un mensaje o un contenido, ¿no?, que aparece de forma inmediata, inesperada, imprevisible, aislada. En el fondo, y por eso termino, ¿no?, lo que este conjunto de textos han permitido o pueden permitir pensar es finalmente qué hay de traspaso o cómo se traspasa la experiencia hacia el texto. Es un seminario que se planteaba, ¿no?, la escritura, ¿no?, cómo un tipo de escritura como esta, límite, se hace cargo o logra contener, modelar a un tipo de experiencia como es la experiencia de la muerte